Hoy yo soy Ariadna, soy la presentadora de Talking Sin Filtros, que es un espacio donde se habla de la neurodivergencia y del autismo. Y nada, hoy tenemos a Natalia Zubel, que es pediatra especialista en neurodesarrollo infantil en la Clínica Fleni de Buenos Aires de Argentina y es madre de dos hijos. La Sí, primera pregunta que tenía para ti es, ¿eres pediatra especializada en neurodesarrollo infantil? sí. ¿Por qué y especialmente en autismo? ¿Por qué Mm. dedicarte al ámbito de la pediatría? La verdad es que siempre desde chica supe que quería ser médica. Eh, es un poco raro porque en mi familia no hay ningún médico, o sea, soy la primera. Siempre me gustó la medicina y tengo como un amor y un vínculo muy especial por los niños. Entonces, eh, bueno, desde allí surgió la pediatría. Eh, Con respecto al autismo, tengo casos de conocidos cercanos que me llevaron como a interesarme mucho por la especialidad. Me parece fascinante. Y bueno, y de allí surgió que fui subespecializando cada vez más. O sea, primero pediatría, después neurodesarrollo y después hice algunos posgrados también en autismo. Qué guay. Cuando estudiaste la carrera de medicina, ¿en algún momento te hablaron de la condición neurodivergente o del autismo? Sí, realmente en lo que es medicina general y en pediatría general hay poca información acerca del neurodesarrollo. Hay poca información sobre lo que es desarrollo típico y mucha menos sobre las neurodivergencias. No hay mucha información ahí en la carrera, pero bueno, siempre yo iba como buscando un poquito más y metiéndome un poquito más como para reafirmar que era eso lo que a mí me gustaba. Interesante. Y qué bien que tú estuvieras buscando, ¿no? Y que quisieras aprender. Sí, me encanta. La verdad que es un tema que me apasiona. ¿Cómo haces para explicarle el diagnóstico al niño? Por ejemplo, tienes un niño en tu consulta y tienes un caso de neurodesarrollo o lo que sea, ¿cómo le haces para explicar al niño el A ver, diagnóstico? muchas veces trabajamos en equipo, ¿sí? Tanto yo, que soy la que en general da los diagnósticos a los padres, hacemos un trabajo en equipo junto con psicología y bueno, y otras profesionales, pero siempre lo que tratamos o lo que yo trato de enfatizar es, eh, muchas veces la sociedad en general pone el foco en lo negativo, ¿no? Del autismo, en bueno, las trabas o bueno, tiene tal o cual dificultad, y siempre que trato de dar un diagnóstico a niños, por ahí a niños más adolescentes, ¿no? Que son los que más se interesan por su propio diagnóstico, bueno, trato de enfatizar en lo que es positivo, ¿no? Digamos, bueno, es una condición eh, con la cual uno nace, ¿no? Y bueno, y durante la vida se va a enfrentar a ciertos desafíos, pero también tiene muchísimas otras cosas positivas y buenas a rescatar, y creo que eso es lo más importante siempre. Sí hay desafíos, no lo voy a negar, no lo voy a romantizar tampoco, pero pienso también que el principal desafío o la principal barrera hoy en día es la sociedad, no es, digamos, el autismo en sí. Y, por ejemplo, hay niños que se han interesado por el diagnóstico, que no sean adolescentes, se han interesado por aprender lo que les sucede. Sí, en general por ahí los niños tienen, los más pequeñitos tienen como menos conciencia a edades más tempranas bueno, de lo que sucede, ¿no? O la tienen, pero capaz no lo pueden manifestar de la misma manera. De todos modos, siempre se hace partícipe a los niños de, bueno, de todo lo que se habla sobre ellos, de toda la información que se brinda a los padres, o sea, eso es Porque fundamental, muchas veces los niños quedan en segundo plano. totalmente, claro, exacto. Yo también Siempre la idea es creo que también tienen el derecho de saber lo que les está sucediendo y de ser seguro. protagonistas de lo que les está pasando. Totalmente, sí, seguro. Cuando, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo como pediatría o pediatra? Ah, me gusta mucho, o sea, yo en mi práctica diaria tengo distintas etapas. Tengo una etapa que es por ahí ya más de entrevista con los padres,
Y yo también estoy formada para realizar evaluaciones. Esa es la parte que más disfruto de mi trabajo, o sea, la interacción con los niños, las evaluaciones, las reacciones, las actitudes de los niños, la verdad que es la parte que sin duda más disfruto de mi trabajo. Obviamente que el trato con los padres y demás es una parte esencial del trabajo que también me gusta, pero disfruto mucho de las evaluaciones con los niños. ¿Cuáles son los retos que te has encontrado en tu trabajo como pediatra? Perdón, se cortó al principio, ¿qué me preguntabas? ¿Cuáles son los retos que te has encontrado en tu trabajo como pediatra? Eh, hay de todo. Trabas, o sea, obstáculos, hay principalmente el sistema, ¿no? Muchas veces uno quisiera, cuando da un diagnóstico, quisiera poder que el niño ya tenga acceso a todos los apoyos. Sabemos que el tiempo es clave, entonces uno a veces quiere bueno, que ya al otro día de tener el diagnóstico, si es que no está haciendo alguna terapia o no tiene apoyos, que ya los tenga. Y ahí muchas veces pasa que, bueno, que eso no sucede, el sistema no acompaña. Eh, yo también, si bien atiendo en Capital, en Buenos Aires, hago teleconsultas con gente del interior del país y bueno, y la situación es más compleja ahí porque, bueno, muchas veces no tienen acceso a los profesionales que necesitan. Y es un poco desesperante, ¿no? Porque uno sabe que el tiempo que se pierde es tiempo muy valioso. Entonces, bueno, ese es uno de los principales obstáculos que se presentan. El sistema, ¿no? Sí, totalmente, el sistema. Lo mismo en las escuelas, ¿no? Eh, También yo la hablo por desinformación, ¿no? Argentina, exactamente, o sea, yo hablo por Argentina, pero sé que es algo que se repite en todo el mundo, ¿no? La falta de formación y de información acerca de, bueno, de las distintas condiciones del neurodesarrollo, de las distintas neurodivergencias, ya sea TDAH, autismo, bueno, mismo trastorno o retraso en el lenguaje, trastornos del aprendizaje. Hay muy poca información y bueno, y los que terminan pagando son los niños. ¿Y cuál es el momento más surrealista que has vivido en consulta? Qué pregunta. Me ha pasado que capaz, yo lo digo de esta manera y bueno, no sé cómo se puede interpretar, pero siento que yo a veces genero como una conexión, un vínculo muy fuerte con algunos pacientes, ¿no? Como que tengo cierta conexión que no me pasa con adultos o no me pasa capaz con otros niños, pero tengo algunos pacientes que yo vengo haciendo seguimiento hace mucho tiempo y como siento como esa conexión que tenemos y para mí eso es increíble. Eh, eso es como cosas que me dejan pensando, que después yo llego a casa y digo, wow, o sea, eso vale la pena todo lo que uno lucha y las horas que uno trabaja. Cuando uno llega a ese tipo de conexiones, como que te das cuenta de que sí, de que vale la pena, ¿no? Qué bonito. Vamos por las preguntas de neurodivergencia. Yo, como Uh otras, -huh. fui diagnosticada a los 20 años después de que mi madre pues estuviera haciendo una larga búsqueda y aparte trabajaba en un CEDIAP, que es como un centro de atención temprana de aquí de Cataluña, de Blanes, y ella ya observaba que yo tenía cosas diferentes, pero, pero los compañeros no le daban importancia. Incluso un médico muy importante de aquí de Cataluña, de nuestro país. Entonces, yo quería preguntarte, eh, tú como pediatra, según tu propia experiencia, ¿por qué crees que a las niñas, incluso siendo autistas de nivel 2, como es en mi caso, no se detecta el autismo en los primeros años de vida? El autismo en mujeres es un capítulo aparte, ¿no? Sí, Eh, yo creo que muchas veces, sobre todo, como vos referís, ¿no? Eh, en niñas o en ya adolescentes que no tienen deterioro intelectual o discapacidad intelectual, van desarrollando distintas estrategias, ¿no?
de camuflaje, entre Bueno, yo no lo comillas. esto de el camuflaje no lo he hecho yo, Sí, pero claro. no, sí que ha sido una larga búsqueda de mi madre de saber lo que me pasaba porque me Sí. sentía diferente desde muy pequeñita. Muchas veces lo que pasa, sobre todo en pediatría, los diagnósticos salen a la luz más que nada cuando hay algún retraso en el lenguaje. O sea, yo tengo la mayoría de mis pacientes que acuden a consulta porque el niño tiene un retraso en el lenguaje, que es como yo les digo siempre, es la puntita del iceberg, ¿no? Es lo que uno ve, pero uno después empieza a escarbar y no y ve que hay otras cosas, incluso uno cuando empieza a interrogar a los padres sobre ciertas conductas que por ahí ellos no habían notado como atípicas y sí lo son. Me parece que por ahí en niñas muchas veces cuando no hay retraso en el lenguaje el diagnóstico tiende a demorarse cuando son ciertas sutilezas y también me parece que muchas veces no hay, como hablábamos al principio, en pediatría general, suficiente información sobre que muchas veces uno tiene que ir a preguntar sobre ciertas cuestiones como para recibir información. Y eso también pasa, ¿no? Hay desinformación, entonces hay conductas que uno, como bueno, como vos me comentaste recién, el pediatra no desestimó las preocupaciones por ahí de los Bueno, mi padres. compañero de trabajo de mi mamá del centro de atención temprana. Claro, es así. Y también muchas veces eso, ¿no? Se tiende como a desestimar las preocupaciones de los padres cuando las hay. Entonces, siempre mi consejo para pediatras generales que no tienen hecha la especialidad es nunca desestimar la duda o la preocupación de un padre o de una madre, porque además está comprobado que en un 80% de los casos, cuando tienen los padres dudas sobre el desarrollo, están en lo cierto, ¿no? Siempre es mejor hacer una consulta de más, una evaluación de más que no son invasivas, ¿no? Y a la edad de pediatría se viven como juegos y nunca está de más hacer una evaluación, ¿no? Antes que quedarse con la duda o tener que someter a los padres a que vayan por otra consulta y otra y otra, y a veces se pierde también mucho tiempo en el medio, y sobre todo en mujeres, que el autismo es muy distinto, muchas llegan al diagnóstico en la adolescencia, ya llegando casi a la adultez. Obviamente que cada caso y cada persona es diferente, como en todo, como en la vida en general, pero muchas veces me pasa esto. Yo tenía una paciente de 24 años que diagnostiqué y ella en la consulta me decía, yo me pongo un traje para salir de mi casa, para adaptarme a lo que la sociedad espera de mí o para que como yo me tendría que ¿Y la comportar. ayudaste a que se quitara ese traje? A que se quitara esa máscara y aceptara quién es. O, La idea es siempre encontrarse con el diagnóstico, es encontrarse con la identidad también, ¿no? Y aceptarse que uno no tiene la necesidad de ponerse un traje o de ponerse una máscara para ser aceptado. Pero lo primero digamos, uno no tiene que hacer nada para ser aceptado. Lo primero que tiene que hacer uno es aceptarse a uno mismo. Para eso es fundamental tener el diagnóstico. Eh, si uno no se conoce o no sabe exactamente qué es lo que pasa, yo creo que el diagnóstico es como el primer paso para decir, bueno, ok, es esto, está pasando esto. Bueno, lo acepto, me acepto, porque yo soy esto, y en base a esto dejar de ponerme máscaras para ser aceptado por los demás, porque no es necesario, ¿no? así es. ¿Crees que ha cambiado la visión del autismo infantil desde que tú comenzaste tu carrera como pediatra? Cambió mucho. Sé que también falta un montón. Por eso a mí cada vez que me convocan para un vivo, para dar charlas, yo siempre estoy predispuesta porque creo que todavía falta un montón. Sí cambió mucho. Eh, Creo que estamos más informados, estamos más atentos, estamos más alertas al desarrollo de los niños y creo que de a poquito estamos logrando muchas cosas, ¿sí? Si bien falta un montón todavía, pero sí, cambió. ¿Has atendido a alguna niña dentro del espectro autista? Sí, muchas. Eh, a mí me encanta charlar con ellas porque
hablamos las dos sin filtro. Yo tampoco tengo mucho filtro, no tengo diagnóstico, pero no tengo mucho filtro y me encanta, nos decimos cosas, nada, me divierto mucho. Sí, me gusta, el autismo en mujeres también es algo como un tema muy, muy fascinante que también se está dando a conocer ahora mucho más y me parece que todo suma y a mí me encanta, sí, me gusta. ¿Qué comorbilidades físicas y orgánicas has detectado en niñas autistas? La verdad es que en mi experiencia yo no, o sea, físicas orgánicas no he detectado en lo que es Yo, sistema por nervioso. ejemplo, te puedo decir que tengo autismo, también TDAH, Ah, síndrome de fatiga crónica y el síndrome de Ehlers-Danlos. claro, bueno, en ese aspecto sí. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen trastornos de ansiedad, tengo otra paciente de, ahora estará cumpliendo 20 por estos días, porque era en marzo, no me acuerdo exacto, que tenía depresión, pero yo creo que también eso es mucho antes del diagnóstico. Yo veo a los pacientes antes del diagnóstico y después, obviamente, que hago el seguimiento después. Eh, Muchas veces estas comorbilidades a veces no tienen que ver por ahí con la personalidad en sí, sino con esta ansiedad de lo que hablábamos antes, de querer encajar. Es como una pieza que queremos encajar y que se tiene que transformar para tratar de encajar en un estándar. Y cuando por ahí nosotros damos el diagnóstico y bueno, y vamos trabajando sobre esta idea de que no necesitas, no sé, cortarte un pedacito para tratar de encajar. Creo que más que nada la ansiedad y la depresión son por los esfuerzos de querer encajar donde uno no, no encaja y no tiene por qué encajar y está perfecto, ¿no? Yo quería hacer una pregunta sobre la adolescencia en el autismo. ¿Cuáles son los desafíos que se puede encontrar un adolescente que se encuentra dentro de la condición autista? Son, la mayoría tiene por ahí mucho que ver con lo social. La adolescencia es un momento de estallido social, ¿no? Donde uno es el momento de máximo desarrollo social en cuanto a salidas o, bueno, muchas veces lo que pasa es que los intereses son diferentes, ¿no? Por lo menos lo que mis pacientes refieren es, no sé, a mí no me interesa ir a fiestas, no me interesa ir a un boliche, sumado que además si tiene por ahí algún tipo Es un de boliche, hiper... ¿Cómo? un boliche. Perdón, una discoteca o bailable, Ah, a boliche, bailes. discoteca. Allí. Fiestas o, bueno, discotecas, bailables. Eh, Sumado a que por ahí si tienen algún tipo de hipersensibilidad auditiva, no solo es que no les gusta ir, sino que además no lo disfrutan, lo viven como una tortura. Y eso es como un gran desafío, ¿no? Porque, bueno, quedan afuera de muchos planes y sumado a por ahí ciertas ya desafíos sociales que ¿Has venían también acarreando. tenido un caso de chico que haya padecido bullying también? Sí, también, sí. Es muy común eso en la etapa escolar, ¿no? En general en la adolescencia las pacientes que tengo aprenden a rodearse de gente que los acepta tal cual es, ¿no? Entonces, eh, ya van armando su grupo por ahí más reducido, pero su grupo de confianza donde, bueno, ellos pueden ser tal cual son. En niños es más difícil eso, en la etapa escolar es más difícil porque eh, uno tiene, los niños a esa edad todavía tienen como la necesidad de pertenecer al grupo y bueno, y el bullying es, Sí, bueno, yo es lo un he vivido problema acá a nivel en mundial. la persona. Sí. ¿Vos lo sufriste? Sufrí durante parte de mi infancia y mi adolescencia bullying. Y sí. Bueno, eso es un gran problema también a nivel mundial, ¿no? Un problema muy social muy importante y que todavía sigue pasando y que tiene muchas repercusiones psicológicas para las personas que lo hemos vivido o que lo están viviendo. Totalmente. Yo, yo he visto muchos casos de niños que se han suicidado por esta situación Sí, y, sí.
Y yo lo que les diría es que siguieran adelante y que tienen muchas cosas para aportar y que todo esto que les ha pasado es un aprendizaje y que a partir de ese aprendizaje, por muy duro que sea, podrán ayudar a otras personas también y a otros niños Total. cuando sufren Sí, esa situación. sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. ¿Hay alguien de tu familia que creas que pueda estar dentro de la condición del espectro autista? Eh, que yo haya percibido, no, actualmente no. Eh, yo tengo, bueno, mi hermana tiene algunos desafíos. eh, yo estoy convencida de que, de que ella es neurodivergente, por ahí no tiene como los criterios para uno, para otro, pero eh, es muy raro porque mi hermana es 5 años mayor que yo y, 5 años. y a lo largo de la vida yo como que fui notando ciertas dificultades, pero uno hasta por ahí muchas veces uno tiene algo al lado y no se da cuenta, ¿no? De muchas cosas. Y un día ella vio un posteo mío y me dijo, me acuerdo que me mostró el posteo que yo hice de autismo en mujeres y me dijo, yo tengo esto. ¿Y tus papás Eh, se lo ha llegado a comunicar a tus papás esto? eh, Que ya sí, vio que se mi papá por indicada. ahí no están tan familiarizados con lo que es autismo, pero sí ellos, digamos, a lo largo de la vida también notaron ciertas dificultades. Por ahí mi hermana desde muy chiquitita era muy demandante, era de esas niñas que por ahí iban cada vez que iban a un cumpleaños, una fiestita, ellos tenían que estar encima de ella para que no golpee a niños, para esto, para otro. Y después uno recapitulando, mi hermana ahora yo me doy cuenta que tiene una hipersensibilidad auditiva tremenda, ¿no? Uno le mastica al lado por ahí, ella ya está como, tiene como esas cuestiones de que hay sonidos que le molestan, tiene estallidos con determinados estímulos, no le gusta por ahí mucho el contacto físico, no son cosas que uno va recapitulando A mí después al y contrario, yo soy una persona autista, pero me encanta el contacto físico. bueno, es que es lo que decimos, ¿no? Es como que cada uno es Es un un mundo distinto y espectro. cada uno totalmente. Y eso es lo que tiene de lindo, eso es lo que a mí me apasiona. Pues a ver si le hacen un diagnóstico a tu hermana y pueden ver la respuesta. Sí. Esperemos que pronto pueda ver la respuesta y pueda saber encontrarse a sí Ella misma. Ella quiere que la evalúe yo, pero yo le dije, yo soy tu hermana, no puedo. Eres madre de 2 hijos. Sí, ¿Cuál es tu mayor miedo como madre? ¿Cuántos años tienen tus hijitos? mis hijos tienen 12 años y 10. Eh, tengo un miedo que es el miedo de todos, de todo padre, que es, bueno, ¿qué será de ellos el día que yo no esté? ¿No? Eh, uno trata de formarlos y de prepararlos para la vida, para que, bueno, puedan enfrentar todo tipo de dificultades y desafíos. Uno trata de ir preparándolos, pero ¿Qué son los dos niños? ¿O es una niña y una son niña? 2 niños, Son chicos. sí. ¿Cómo se llaman? Tienen 2 nombres griegos, se llaman Leneo, el más grande, y Teseo, el chiquitito. Leneo y Teseo. Sí, Son nombres más bonitos. sí. Acá son muy raros. De hecho, no existía, no conozco otra persona que se llame de esa manera. Pero bueno, buscamos ser Yo me llamo originales Ayana, y por lo tanto, tu hijo forma parte de la historia. me encanta, sí. Sí, son de la misma. Teseo y el Minotauro, que yo, es la princesa Ariana la que le da el hilo. Sí, sí. Mi madre también tiene el mismo miedo que tú, ¿no? De qué pasará el día que no esté. Y sí. Es como digo, es un miedo común a todos los, a todos los padres, obviamente más aún cuando hay algún tipo de dificultad o desafío en el desarrollo o algún tipo de neurodivergencia, pero más que nada es lo que digo, ¿no? Por la sociedad, no porque uno no confíe
en nuestros hijos, ¿no? Yo tengo confianza plena en ellos, pero bueno, es una sociedad y un mundo que está complicado, ¿no? Para todos. ¿Cómo son tus hijos de personalidad? ¿Cómo son? Son completamente diferentes entre sí. Mi hijo mayor es muy sensible, eh, es como más, todo le afecta mucho. eh, los dos son muy compañeros. Y mi hijo más chiquito es un tiro al aire, él no le importa nada, él va por la vida ahí, ¿no? Son espectaculares porque me encantan sus diferencias, ¿no? O sea, el otro es más, Ambos, da igual, es más torbellino. sí, 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 es así. Eh, pero bueno, los dos son buenas personas, que es como lo más importante. Los dos están creciendo rodeados de amigos y son bienvenidos también en sus grupos, son requeridos por sus compañeros, entonces eso habla de que, bueno, de que estamos en un buen camino, ¿no? ¿Cuáles son los momentos más difíciles que has afrontado como madre? Eh, bueno, uno lo estoy atravesando ahora, que es la adolescencia de mi hijo mayor. Nunca pensé que era tan complicado. ¿Va Eh, a Este es cumplir uno. 13 o ha cumplido 12 este año? Cumple 13 ahora en junio. ¿Y tu hijo ha cumplido 10 años hace poquito? Sí, en septiembre. Ah, va a cumplir 11 en septiembre. Sí. Otro momento difícil fue, bueno, cuando me separé. Yo estoy separada del padre de mis hijos, ya hace 6 años, o sea, me separé cuando, sobre todo mi hijo más chiquito, era muy chiquito, tenía 4 años, y, y bueno, y ahí fueron momentos difíciles, ¿no? Después uno se termina adaptando a todo, pero, pero sí, en el momento fue bastante complicado. ¿Y cómo estás afrontando la adolescencia? Tengo que contar hasta 100 antes de contestar porque cada cosa, encima que mi hijo es tan sensible, cada cosa que uno le dice es como tomado ahí al máximo y todo se potencia, pero bueno, es cuestión de aprender. Día a día ellos nos enseñan, uno no nace sabiendo ser madre y cada etapa nos va enseñando algo nuevo, ¿no? Eh, Estoy aprendiendo a soltarlo también un poco por la vida para que él logre ser autónomo, con todos los peligros que sé que hay afuera, lo quiero soltar y bueno, y es como ese equilibrio que tenemos que buscar entre quiero que crezcas, pero en el fondo sos mi bebé, todavía sos chiquito, pero quiero que seas Como el autónomo. padre de Nemo, ¿no? De ese miedo que tenía, pero después aprendió a soltarlo, ¿no? Es como... Es necesario soltarlos, Sí, ¿no? Eso a tiene que mí estar preparado. a mí me enseñaron esos valores, lo aprendí gracias a la película de Nemo, del papá, ¿no? De que el papá del Nemo, por la muerte de su mujer y de todos los bebés que tenía, es como que tenía mucho miedo. No sé si has visto ¿Mm? la peli de Nemo, pero Sí, la amé. Lo sobreprotegía sí. y en definitiva termina siendo contraproducente. Y después se dio cuenta que esa sobreprotección al final hizo mella en su hijo. Totalmente, sí, Tenía exactamente. una capacidad el Nemo. Tenía una aleta más pequeña que la otra. Sí, sí. Amamos Nemo. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que has vivido de la maternidad? Eh, los aspectos positivos es como el corazón se expande y cuando uno piensa que no entra más amor, llega el segundo hijo y te das cuenta de que, eh, que cada vez podemos amar más y más. El Eso es corazón se muy hace muy grande, total. se llena de amor. Mis hijos son muy compañeros y bueno, eso a mí me encanta, ver cómo se están criando juntos y cómo se acompañan y cómo, eso es lo que yo trato de recalcar,
bueno, que el día de mañana ellos se van a tener entre ellos, ¿no? Mamá no va a estar, papá no va a estar y se van a tener el uno al otro. Y los aspectos negativos, yo creo que los miedos son una parte como que no conocía tanto. Yo nunca fui, no soy de tener miedos, no soy una persona miedosa, pero hay veces uno se pone a pensar, no sé, veo cosas, veo enfermedades, veo niños que desaparecen y nunca se sabe más nada de ellos. Y bueno, y esas cosas esos miedos que por momentos aparecen, eh, eso no, no me gusta mucho. Te quería preguntar, ¿te sientes orgullosa de todo lo que has conseguido en tu vida hasta ahora? La verdad que sí. Creo que tanto profesional como personalmente, yo tengo una característica y es que siempre voy por lo que quiero, ¿no? Eh, no me quedo donde me siento incómoda, no me quedo donde creo que ya el ciclo está terminado o donde creo que estoy en un lugar que no me suma o no me aporta, no me quedo. Salgo, busco y soy muy perseverante. O sea, si quiero algo, no paro hasta no conseguirlo. En lo que es ámbito profesional, sí, estoy muy conforme, pero bueno, tengo un proyecto personal que es tener mi propio centro de diagnóstico y tratamiento, que eso no voy a parar hasta no conseguirlo, pero es un proyecto que requiere de plata y de otras cosas que, bueno, a veces se complica, pero bueno, hoy en día sí me siento orgullosa de lo que conseguí hasta ahora. Me alegro muchísimo. Gracias. ¿Cuáles son tus propósitos de futuro? Mis metas. Eh, bueno, a nivel profesional, es lo que te digo, o sea, tengo como la idea acá y la estoy empezando con el proyecto de tener un lugar propio donde yo pueda formar mi propio equipo de profesionales para acompañar familias con alguna dificultad o desafío o con alguna condición del neurodesarrollo, neurodivergencia o también trastornos por ahí en lo que es desarrollo motor. Eh, Quiero tener mi propio lugar donde, bueno, podamos formar comunidades de familias y de pacientes donde ellos se encuentren en el lugar como lo que estoy logrando parecido a mi Instagram, ¿no? Un lugar donde ellos puedan encontrar contención, acompañamiento, bueno, pero algo propio. Eso es objetivo a nivel profesional. Y bueno, y personal, no tengo mucho más por aspirar. Me gustaría ser abuela algún día, pero creo que me falta mucho para eso. Así que por ahora, así con mis dos hijos estamos bien. ¿Qué es lo que más te hace sentir en paz y en calma contigo misma? Eh, Creo que siempre soy como fiel a mis convicciones y, y trato de brindarle a mis pacientes y a las familias que acompaño mi apoyo, mi ayuda desde mi lugar. Eh, y creo que eso me hace dormir tranquila, como decimos acá, ¿no? En Argentina, apoyar la cabeza en la almohada y decir, bueno, sí, o sea, estoy en el buen camino. Si tuvieras la lámpara mágica delante, ¿cuáles serían tus tres deseos? Uy, tres nada más. Eh, lo primero que pediría es, si bien yo sé que no les puedo garantizar la felicidad eterna, porque creo que la felicidad no es un estado continuo, sino que, bueno, son momentos. Desearía que mis hijos tengan la mayor cantidad de momentos y tiempos felices posibles, que nunca les falte nada, ¿no? Que nunca tengan que sufrir porque les falta algo tanto económico como sentimental. Desearía salud para mis padres y mi familia la mayor cantidad de años posible y, y
Creo que el otro es un poco ambicioso, ¿no? Porque me gustaría que haya un poco más de empatía en general en el mundo. Eh, Creo que está faltando mucho eso, ¿no? El ponernos en el lugar del otro, el no juzgar, el no prejuzgar. Creo que eso cambiaría muchas cosas. Y vamos por las últimas, que son las aficiones. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Hago hockey, me encanta el deporte y bueno, y ahora estoy haciendo hockey, va hace años ya, así que 3 veces por semana, 3 noches por semana y uno de los 2 días del fin de semana le dedico a eso. Qué guay. ¿Tienes más pasiones aparte del trabajo y el hockey? Mm, Me gusta trabajar mucho, es trabajo igual, pero me gusta diseñar cosas con la computadora, me manejo muy bien diseñando, bueno, páginas web, diseñando. ¿Mm? Y me gusta, eso es como un hobby que a veces le dedico un poco también de tiempo. Y por último, momento reivindicativo. ¿Qué te gustaría reivindicar? ¿En general o de mi vida? De lo que tú quieras. Uy, qué difícil. Eh, ¿Qué me gustaría reivindicar? O sea, a ver, quiero tratar de pensar desde el lado capaz, eh, va a sonar un poco, me gustaría reivindicarme conmigo misma, porque siento que capaz eh, muchas veces, lo estoy trabajando en terapia, no es algo que lo digo yo, traté de pequeña, como ya te conté que mi hermana, bueno, a veces era un poco conflictiva en general, es como que yo traté de todo lo contrario, ¿no? De, bueno, de ser buena, no llevar problemas, no pedir para no molestar, eh, y eso también trae consecuencias, ¿no? Como el querer ser aceptado o el querer eh, estar a gusto con todos o que todos estén a gusto con uno, también trae consecuencias y, y creo que eso es algo que tengo que a mi niña del pasado le diría eso, ¿no? No necesitas eh, estar bien con todo el mundo, no necesitas, qué sé yo, por ahí tratar de imponer un poco más mis deseos, imponerme un poco más, que a veces no lo hago por no enfrentar o por no confrontar, bueno, eso me A gustaría, ver cómo poner límites, ¿no? exacto, sí, eso. Pues me encanta la entrevista contigo, eres muy A simpática. mí también, vos también, sos muy simpática. Son tus hijos los que tienes allí en esa foto. Ah, sí, mira, te los muestro. Acá eran chiquititos, ¡Ay, qué rubios que son! sí. Y acá ya están un poco más grandes y conmigo. ¡Qué bonitos! ¿Y yo qué te voy a decir? Pues me ha encantado conocerte. Igualmente, Adiós, princesa. un beso Encantada. enorme. Estamos Un en beso contacto. para todos ahí, Adiós. un beso enorme.